¿Qué son los números negativos? Son los opuestos a los números naturales. También podemos representarlos en la recta numérica. Elegimos un punto al cual le hacemos responder el cero. Ubicamos los números enteros positivos naturales a la derecha del cero y los números anteriores negativos a su izquierda. Si unimos los números enteros positivos naturales con los números enteros negativos, obtenemos los números enteros. Características de los números enteros negativos. El cero es el primer elemento. Si a un número se le suma uno, se le obtiene el siguiente. En la recta numérica, el intervalo entre dos números negativos no está ocupado por ningún otro número negativo. Llevan un signo menos delante de los números. Cuanto mayor es el valor numérico, menor es el número. Cuando a un número negativo se le suma otro número negativo, se suman los valores absolutos y el resultado lleva signo menos. Cuando el signo más está delante del paréntesis, al suprimirlo no cambian los signos de los números que están entre paréntesis. Cuando se suman dos números de distintos signos, se restan los valores absolutos y al resultado se le coloca el signo del que tiene mayor número absoluto. Cuando el signo precede un paréntesis, al suprimirlo, cambia los signos de los números que están entre ellos. No es necesario colocar el signo más al principio de un cálculo al principio del paréntesis. ¿Lo sabías? En la antigüedad, los egipcios utilizaron cálculos matemáticos para la construcción de sus colosales obras arquitectónicas y sus famosas pirámides o sus importantes templos como el de Abu Simbel. Poten- Potenciación. Muchas veces tenemos que multiplicar un número por sí mismo tres o más veces. Por ejemplo, 3 por 3. Esta multiplicación se puede expresar de otro modo. Ay, ya sabía que esto iba a pasar así. Todo número es divisible por 2 cuando... Esta imponente represa pudo construirse aplicando los cálculos matemáticos y los principios geométricos al servicio del ingenio del hombre para lograr modificar las leyes de la naturaleza. Dime texto, dime texto. El mundo que nos rodea y sus misterios. Si observamos con detenimiento el universo que nos rodea y nos preguntamos cuáles son las causas por las cuales los objetos se mueven o por qué se transforman el agua en hielo, las respuestas a esas y otras preguntas las encontramos en dos ciencias fundamentales, la física y la química. Si ningún hombre hubiera hecho importantes descubrimientos a partir de estas ciencias, viviríamos en un mundo sin aviones, no tendríamos medicamentos para curar las enfermedades, la comunicación no existiría, en fin, la humanidad no habría evolucionado. En las páginas que siguen revelaremos los fenómenos físicos y químicos que influyen sobre la convivencia y los hábitos cotidianos, muchas curiosidades del increíble mundo en el cual vivimos y comprendemos la naturaleza como un todo, en el cual cada uno de sus componentes dependen unos de otros. A través de su estudio lograremos resultados de aprendizaje que no solo comprenderán estrategias de pensamiento, habilidades motoras o intelectuales, sino también las actitudes que adoptaremos frente a las más diversas experiencias que compartiremos a continuación. Les dejamos para reflexionar estas palabras de Louis Pasteur. El método experimental elimina ciertos hechos, pone de manifiesto otros, interroga la naturaleza, la obliga a contestar y se detiene solo cuando la mente está plenamente satisfecha. El encanto de nuestros estudios, la atracción de la ciencia es que siempre y en todas partes podemos dar la justificación de nuestros principios y la prueba de nuestros descubrimientos. La materia. Observando el mundo que nos rodea, descubrimos la presencia de objetos que nos causan distintas sensaciones. Estos objetos, los cuales los cuerpos y todo el universo están formados por materia. Podemos percibirla porque ocupa un lugar en el espacio, posee masa, peso, volumen y está integrada por pequeñas partículas llamadas átomos. Esta puede presentarse en diferentes estados, sólido, líquido y gaseoso. Veamos. Para el, para, para el mismo... Somos todos materia. El universo y todo cuanto existe en él está constituido por materia, pues es el elemento común de todos los cuerpos. Por esto mismo definimos a los cuerpos como una porción ilimitada de materia. La materia tiene determinadas características llamadas propiedades. Es impenetrable porque dos cuerpos no pueden ocupar
Ocu- Ocupar el mismo lugar en el espacio es divisible ya que puede subdividirse en cuerpos más pequeños de diferente forma y aspecto. La materia ya sea viva o inerte, posee peso, masa, volumen, ocupa un lugar en el espacio y está formado por pequeñísimas partículas llamadas átomos. Los estados de la materia y sus características. La materia tiene la particularidad de presentarse en la naturaleza en distintos estados y cada uno tiene sus características. Gaseoso, líquido y sólido. Gaseoso. No tiene rigidez ni volumen definido. También a ocupar más espacio. Sus átomos se mueven mucho, chocan constantemente entre sí y son las paredes del recipiente. Líquido. No tiene rigidez. Toman la forma del recipiente que ocupan. Sus átomos están unidos pero en constante movimiento. Sólido. Son rígidos, con forma y volumen bien definidos. Sus átomos se encuentran separados a igual distancia y con poco movimiento. Los cuerpos tienden a permanecer en el estado de reposo o movimiento en el que se encuentran propiedades de inercia. Todo cuerpo tiene peso, pues la fuerza de gravedad los atrae hacia el centro de la Tierra. Puede presentarse en diferentes estados, sólido, líquido y gaseoso. Se dilata, aumenta su volumen al calentarse y se contrae, disminuye de volumen al enfriarse. ¿Cuáles son sus componentes? La parte más pequeña en que se puede dividir a la materia sin que pierda sus propiedades es la molécula. Esta, a su vez, puede dividirse en porciones más chiquitas que se llaman átomos. Los átomos se unen formando moléculas. Al unirse las moléculas, van formando distintas sustancias. Por ejemplo, el oro es una sustancia diferente del aluminio o del agua. ¿Lo sabías? Además de los tres estados mencionados, sólido, líquido y gaseoso, bajo determinadas condiciones, la materia puede presentarse en un cuarto estado. En el interior de las estrellas, las temperaturas son tan elevadas que los átomos se desintegran y forman el plasma, en el que los núcleos atómicos y electrones se mueven por separado con entera libertad. Demócrito, un precursor. En la antigüedad, estudiosos y filósofos sostenían que la materia estaba formada por un cuarto elemento: agua, aire, tierra y fuego. Algunos de ellos creían además que estos elementos estaban formados a su vez por otros elementos primarios. Fue el filósofo Demócrito, contradeciendo a la mayoría de sus colegas, quienes aventuró la hipótesis de que la materia estaba compuesta por pequeñas partículas llamadas átomos. Hasta el siglo X1X, los científicos no disponían de medios e instrumentos con los que comprobar la existencia real de los átomos. Ya en el siglo XX no pudo estudiarse el átomo en profundidad y se demostró que no es invisible, sino que está constituido por partículas elementales. La molécula, todas las sustancias simples o compuestas conforman la calidad o el tipo de materia de un cuerpo. Están constituidas por microscópicas porciones o partículas llamadas moléculas. La molécula es precisamente la mínima porción en que puede dividirse una sustancia sin que deje de ser lo que es. Veamos: unión de átomos, un grupo de átomos iguales o distintos unidos entre sí de tal forma que se comportan como una misma partícula, forman una molécula. La unión de átomos iguales forman moléculas de sustancias simples, mientras que la unión de átomos diferentes forman moléculas de sustancias compuestas. Si dividiéramos la molécula de agua en porciones menos, obtendríamos los elementos que la componen, es decir, átomos, pero ya no sería agua, no tendría las propiedades características del agua. ¿Comprendiste ahora la diferencia entre átomo y molécula? La molécula es la misma porción en que puede separarse la materia sin que pierda sus propiedades. Cada sustancia presenta diferentes moléculas. Las moléculas están constituidas por átomos iguales o diferentes, elementos que no tienen las propiedades de la materia de la que forman parte. ¿Qué diferencia hay entre átomo y molécula? Una molécula está formada por la unión de átomos iguales o diferentes y constituye la porción más pequeña en que podemos dividir una sustancia sin que pierda sus propiedades. Por ejemplo, una molécula de agua es la unidad de la sustancia agua. Observándola al microscopio, veríamos que está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Se representa con la fórmula H2O. El agua pura se compone de átomos de hidrógeno y oxígeno, pero la mayor parte del agua contiene otros compuestos como bicarbonato de calcio, por ejemplo, disueltos en ella. El aporte de Avogadro. En las primeras décadas del siglo X1X, el científico italiano Avogadro realizó
Realizó una gran tarea de investigación y elaboró una distinción fundamental. Se trata de la clara diferencia entre los conceptos de átomo y molécula. El reconocimiento universal hacia Avogadro se amplía aún más cuando se tiene en cuenta que allí comenzó la investigación de cómo estaban unidos los átomos a una molécula. En el año 1811, Avogadro dio al mundo el científico soporte imperecedero, la ley de Avogadro del peso molecular. En ella se enunciaba que dos volúmenes iguales de gases diferentes contienen igual número de moléculas si la temperatura es de 0 grados y la presión de una atmósfera para ambos gases. Este notable descubrimiento permitió que se puedan diferenciar los pesos atómicos y los pesos moleculares.